Estamos impidiendo que los niños y jóvenes tengan un desarrollo óptimo cuando les privamos del aprendizaje social y emocional. René Dijkstra. En primer lugar, las escuelas son necesarias porque forman una comunidad de nuevas generaciones que tienen que vivir juntas y trabajar juntas en el futuro para dirigir una sociedad. Y lo cierto es que no hay mejor lugar que la escuela para ayudarlos a descubrirse, a conocerse, a entender cómo lidiar los unos con los otros. Un niño que conoce y sabe gestionar sus emociones no solo tendrá mejores resultados académicos, sino que estará más preparado para el mundo laboral. Mediante programas probados científicamente, es posible desarrollar lo que llaman habilidades para la vida, es decir, una serie de destrezas en el ámbito social, emocional y ético, que complementan y optimizan las habilidades cognitivas e intelectuales. Tres grandes errores caracterizan la educación que reciben hoy nuestros hijos y nuestros nietos. El primero es no tener en cuenta dos de las enseñanzas más importantes de la neurociencia. Que la razón no sirve para nada sin las emociones, por una parte, y que el cerebro es un órgano muy sofisticado, difícil de comprender, pero enormemente plástico. El segundo error del sistema educativo es no aceptar que los maestros han de lidiar con la diversidad cultural que existe actualmente en las aulas, pero también con lo que tienen en común todos los alumnos: las emociones, la rabia, los celos, el menosprecio. ¿Cuál es el tercer gran error? El tercer gran error de las escuelas de este siglo es la jerarquización de las asignaturas que arrastramos de siglos pasados. Y es que hoy en día es perjudicial colocar en el último eslabón, detrás de las matemáticas, la lengua y las humanidades, las materias creativas y artísticas. Para corregir estos errores, lo más eficaz es introducir en las aulas el aprendizaje social y emocional. Por ejemplo, si quieres hacer bien tus deberes y tener buenas notas, necesitas un cierto grado de autocontrol. Tienes que ser capaz de aplazar los pequeños placeres. determinados pequeños placeres y disciplinarte de verdad para hacer los deberes. O necesitas planificar. La necesidad de planificar el aplazamiento de nuestros pequeños placeres no se consigue aprendiendo aritmética o matemáticas o francés o lo que sea. Te daré otro ejemplo. Es extremadamente importante, de hecho es la primera habilidad que aprendes en los denominados programas de aprendizaje social y emocional, que un niño perciba y sea capaz de gestionar adecuadamente sus sentimientos. Un niño que conoce las emociones es un niño que funciona mejor porque si tiene miedo a fracasar, dice: me temo que no soy capaz de terminar mis deberes. Si acude a ti y te dice eso, entonces sabes qué puedes hacer por él. Pero lo contrario también es cierto. Enseñar a los niños a interpretar las emociones de otras personas, sobre todo los adolescentes en la pubertad. Durante la pubertad cambia la forma en que los niños decodifican las expresiones de las emociones de otros. Por ejemplo, en la adolescencia suelen interpretar la preocupación como enfado. Si le enseño a un niño a interpretar bien las emociones de otros, mejorará su capacidad de conectar, de construir relaciones con otros y de empatizar con ellos. ¿Cuándo podemos empezar a enseñar a los niños acerca de sus emociones? Yo diría que empieces alrededor de los 2 o 3 años y sigas hasta que terminen el instituto. Alrededor de los 17 o 18 años, basándote en las distintas etapas de desarrollo. La mayoría de las escuelas no lo hacen de forma sistemática. No tienen tiempo, ni apoyo, ni financiación. Pero lo más importante es que no saben cómo hacerlo. No se les ha asesorado respecto a cómo hacerlo de la mejor forma posible. Una de las cosas que indican dichos estudios suele ser tan sencilla como tener clases
Y sé que algunos de los directores me dirían, ¿se te ha ido la olla? Sobre habilidades sociales, emocionales y éticas. Clases como las de matemáticas, lengua, etc. Cada semana les enseñas determinadas cosas. ¿Durante cuánto tiempo? Depende un poco de tus metas, pero yo diría que al menos 1 hora a la semana. ¿Cuáles son esas habilidades? Ya hablamos de eso un poco. Una es aprender a percibir y gestionar tus propias emociones. Sí. Esa es una importante. La segunda es cómo construir y mantener relaciones. La tercera es cómo tomar decisiones responsables y éticas. Y la cuarta es tal vez la más importante. Es cómo ponerse en lugar del otro, preocuparte por los demás, que se encuentran en situaciones menos favorables que tú, como el acosado de tu clase u otra gente que te rodea. Por eso no nos queda otra opción que defender programas que incorporen el aprendizaje de habilidades sociales y emocionales. Ahora sabemos que cada euro invertido en estos tipos de programas se recupera triplicado aproximadamente. Se trata de una buenísima inversión, sobre todo para la sociedad, porque su aplicación conlleva menos conductas delictivas, menos alteraciones en las clases y, lo que es más importante, un rendimiento académico mayor. La cuarta habilidad que no mencionamos de forma demasiado exhaustiva es que enseñas a los niños a enfrentarse de forma ética y eficaz a los conflictos. Es una habilidad muy importante. A los conflictos con sus iguales, con adultos, con futuros clientes. Pero hay algunos conflictos con otras personas que no pueden resolverse. Así que tenemos que aprender a aceptar que disentimos y que nunca uniremos fuerzas. Los niños que no han asistido a un programa de estos normalmente no saben enfrentarse a eso. Y cuando un conflicto simplemente está ahí, el enfado, la frustración, la agresividad, etc., siguen formando parte del repertorio de comportamientos de esos niños, lo que es triste. Para los niños y para la gente que los rodea. Los niños que han asistido a esos programas aprenden a distinguir entre lo que puede resolverse o lo que no. Cuándo puedes hacer algo y cuándo no puedes. Lo que es tremendamente importante. La ciencia está corroborando ahora que la gestión de las emociones básicas y universales debería preceder a la enseñanza de valores y, por supuesto, de contenidos académicos. Los niños se juegan con ellos su vida de adultos. El tipo de habilidades de las que hablamos incluyen habilidades para aprender a dominar las emociones, en concreto la capacidad de controlar las emociones negativas, para que cuando ocurre una adversidad, éstas no persistan más de lo necesario. Las personas, y los niños concretamente, pueden aprender a disipar estas emociones negativas para volver al estado inicial. Es algo muy importante, porque cuando las emociones perturbadoras se producen en la mente, interfieren con la capacidad de aprender de los niños, para aumentar la cooperación y la compasión y el altruismo. Y luego hemos estudiado la manera en la que esto cambia el cerebro durante la adolescencia. Y resulta que con solamente 2 semanas de entrenamiento... 2 semanas. 2 semanas en la que se practica 30 minutos al día. Pues bien, con esto basta para poder detectar cambios que suceden en el cerebro tras solamente 2 semanas. ¿Y te refieres a asuntos como el altruismo, nada menos, y la compasión? Hay cambios específicos en el cerebro que están asociados con los cambios en el altruismo y que se pueden medir conductualmente. Y todo lo que sabemos sobre el cerebro nos indica que cuanto antes se realice la intervención, tanto mejor, porque habrá más probabilidades de que sus consecuencias persistan durante un periodo de tiempo más largo. Ahora estamos descubriendo que enseñar habilidades sociales y emocionales a los niños desde que tienen 5 años hasta la universidad es muy eficaz. Los vuelve mucho más cívicos, mucho mejores estudiantes. Es un error pensar que la cognición y las emociones son 2 cosas totalmente separadas. Es la misma área cerebral.
De modo que ayudar a los niños a gestionar mejor sus emociones significa que pueden aprender mejor. Hoy en día probablemente haya solo una docena de currículos escolares que enseñen a los niños mindfulness, que les enseñen a concentrarse mejor, a focalizar, a hacer introspección y a ser más compasivos. Se trata de programas piloto. Los orientales tienen una tradición muy antigua en la meditación. Y esta meditación es lo que hoy la ciencia está redescubriendo como un apoyo fundamental en el arte de gestionar las emociones. El monje budista y biólogo Mathieu Ricard nos explicó cómo aprovechar estas herramientas para renovar el sistema educativo. ¿Y qué esperamos cuando educamos a los niños? Convertirlos en seres humanos buenos, personas que sean felices en la vida, que no estén deprimidas y se suiciden. ¿Acaso basta con desarrollar su inteligencia y llenarles la cabeza de información sin desarrollar ninguna cualidad humana? Queremos personas buenas y equilibradas. Pero la educación parece estar interesada en cualquier cosa, salvo eso. Por tanto, hay algo que claramente falta. Muchas personas te dirán, no, yo no valgo para eso. Tras 3 minutos mi mente está completamente distraída. Es normal, no es culpa de la meditación, es porque la mente no está entrenada. Y si no perseveras, nunca aprenderás nada. Así que, en lugar de tener remordimientos o sentirte culpable con ideas como yo no valgo para esto o cosas así, que al final no dejan de ser más distracción, en cuanto descubras que te has distraído, no pasa nada. Tienes que volver a la respiración. Luego, si lo haces durante un rato y lo repites regularmente, verás que la mente se calma, se vuelve más clara y que puedes utilizar esta mente un poco más flexible para cultivar el altruismo, la compasión o lo que quieras. Está claro que las escuelas tienen que hacer un cambio radical e incorporar definitivamente el aprendizaje social y emocional en las clases. Pero la gestión de las emociones debe comenzar mucho antes de que los niños ingresen en el sistema educativo. Incluso ya se pone en marcha en el útero materno. Las investigaciones del psicólogo Jay Belsky ponen de manifiesto cómo una crianza sin cariño y con una gestión deficiente de las emociones puede desembocar en adultos con vidas más problemáticas. El hecho de que las relaciones durante la infancia podrían afectar el desarrollo físico y sexual, el momento de la pubertad en las chicas, ha sido un descubrimiento muy fascinante. Las mujeres tienen un sentido que las lleva a preguntarse, ¿va a ser precario el futuro? ¿Van a estar ahí los demás y voy a poder confiar? ¿Se puede confiar en los hombres? ¿Van a estar ahí cuando me haga mayor? Pero también como pareja, y todavía más importante, alguien que se vaya a implicar en el cuidado de mis hijos. La respuesta que reciben a estas preguntas parece que procede de su propia niñez y de la ausencia o presencia del padre. Es increíble. Y también de la calidad del padre. Y parece que cuando el padre no está presente o cuando la calidad de la paternidad no es demasiado buena, lo que las chicas aprenden, tanto consciente como inconscientemente, es no puedo contar con él. Y esto biológicamente las lleva a madurar antes. Y te preguntarás, ¿por qué maduran antes? Porque en cierto modo les permite salir y ver, ir más allá antes que las demás, ser más promiscuas con sus parejas y tener más niños y ocuparse de ellos peor, cuidarlos peor. Y tú me dirás, ¿y por qué querrían hacer esto? Y la razón es que si no puedes contar con los demás, sobre todo con los hombres, para tener 3, 4 nietos en el futuro, quizá tengas que tener más hijos. En los primeros años de vida se conforman los grandes patrones emocionales que nos rigen, el amor y la curiosidad. Aprendemos si somos dignos de ser amados y si merece la pena amar, si el mundo es un lugar que quiero explorar o si al contrario es preferible esconderse y cerrarse a los demás.
Y es que los primeros 5 años de vida son una vida entera. Por eso, si en esos años nuestro entorno es agresivo o inseguro, entramos en modo de supervivencia. En el futuro tendremos a desconfiar, a encerrarnos en nosotros mismos, a perder la ilusión. Y esto nos afectará física y mentalmente. Y esto nos pasa a todos los seres vivos. La facultad de traer voluntariamente de vuelta una y otra vez la atención dispersa es el origen del juicio, el carácter y la voluntad. William James. Los niños tienen cada vez más cosas que aprender, más plataformas para interactuar con el mundo, más estímulos que procesar, y así no es de extrañar que les cueste cada vez más centrarse y focalizar la atención, tomar decisiones teniendo en cuenta a los demás y a sí mismos. En este mundo globalizado necesitamos un nuevo sistema educativo que fabrique no solo trabajadores, sino ciudadanos. Y de ahí que se hable tanto en estos momentos de la necesidad de destilar empatía y compasión en los ciudadanos. Entre los componentes de la inteligencia emocional está la conciencia de uno mismo y también el control de las emociones, la relación con los demás y la capacidad de tomar buenas decisiones. Todo esto ya está incluido. A lo que me refiero es ayudar a las personas para que entrenen voluntariamente la mente, ya sea mediante algo como la meditación o bien a través de lo que denominamos el rincón de la paz en las aulas. Un sitio al que los niños puedan ir para estar en calma, apaciguar la mente y empezar a centrar la atención. Y de cara al futuro, ¿en qué estáis pensando? Creo que lo importante es que ahora sabemos que el cerebro tiene mucha plasticidad. Y estamos aprendiendo que nuestras experiencias lo moldean. Es verdad, es verdad. Así que nos planteamos lo siguiente. ¿Qué pasa con las experiencias para calmar la mente y centrar la atención? ¿Qué sucedería si lo cultiváramos en los niños? Si aumentáramos la repetición de esa experiencia en sus vidas mediante la práctica regular, por ejemplo. ¿Acaso cambiaría su manera de aprender? ¿Su manera de dominar las emociones durante el resto de su día a día? Cabe decir ante todo que este trabajo con prácticas contemplativas para enseñarles a los profesores y a los jóvenes a entrenar la mente y controlar las emociones no es algo nuevo para la educación social y emocional. Pero formar a las personas para que lo hagan intencionadamente sí que es nuevo. Eso es nuevo. Y lo apasionante es que muchos de los que empezamos a realizar este tipo de trabajo con los niños tenemos la sensación de que puede acelerar su capacidad de ser más afectuosos y compasivos. Lo primero que descubrimos es que se produjeron cambios significativos en los profesores. Acabaron menos estresados. Los profesores que están menos estresados son más felices y más conscientes de los niños y de sus necesidades. ¿Y qué descubrimos con las estudiantes? Pues dos cosas. Por un lado, una disminución de los niveles de frustración. Y por otro, un aumento de una sensación que en este estudio llamamos autonomía. Es decir, los niños sentían que tenían voz en la clase, que el aula era una comunidad de aprendizaje democrática, donde su opinión contaba y se les escuchaba. Ambas cosas, la menor frustración y la mayor autonomía, sin duda aumentan las posibilidades de que nuestros niños aprendan en general, tanto si educamos el corazón como la mente. Tenemos buenas evidencias científicas que indican que ciertos tipos de emociones, en particular las emociones negativas, pueden interferir en nuestra capacidad de conservar información en la mente y producir un impacto negativo en nuestro aprendizaje. En la investigación preventiva con niños, lo que intentamos es evitar un conjunto de problemas comunes que pueden presentarse en los niños: la agresividad, el mal rendimiento en las aulas, la falta de atención,
Cuando alguien es agresivo, no presta atención y a menudo no obtiene muy buenos resultados en lectura o matemáticas. Pero pensamos en la prevención no solamente como una manera de prevenir un problema, sino especialmente de reforzar el desarrollo del niño e instaurar una serie de factores protectores. Por eso, nos interesa empezar con los niños de 3 o 4 años y ayudarles a calmarse cuando se alteren, incluso a conocer sus sentimientos, saber cuándo están disgustados y desarrollar una sensación de autoconciencia. Pero con los niños más pequeños, si empezamos sobre los 3 o 4 años, lo hacemos contándoles una historia sobre una pequeña tortuga. La tortuga tiene muchísimos problemas para llevarse bien con sus amigos, tiene problemas de disciplina en clase y a veces se pone muy nerviosa por algo que le dice su madre o su profesor, pero aprende a meterse dentro de su caparazón y a respirar profundamente y calmarse. Utilizamos la metáfora de la tortuga y cuando los niños se alteran, les pedimos que hagan esto. Si un alumno tiene problemas en la escuela, cuando estoy allí de profesor, le puedo decir al niño que está empezando a descontrolarse, tal vez es buen momento de hacer la tortuga. Esto significa que cruce los brazos y que respire profundamente y que luego me diga cómo se siente. De esta manera, enseñamos a los niños cosas sobre el cuerpo, sobre cómo pueden utilizarlo junto con la respiración para aprender a calmarse. Cuando se les enseña a los niños estas habilidades para calmarse, y se les enseña cómo identificar sus sentimientos, pero también cómo hablar adecuadamente sobre cómo se sienten, mejoran de un modo natural sus habilidades para relacionarse con los demás. Y también mejoran sus habilidades académicas. Porque el niño no es más que uno. El cerebro no es más que uno. No hay un cerebro emocional y un cerebro cognitivo. Y cuando la capacidad de prestar atención, calmarse y hablar eficazmente de los sentimientos se combina en el desarrollo de un niño, todo funciona mucho mejor. Hablas de la enseñanza como una manera de cambiar la manera de ser del niño. Su manera de sentir sobre la agresión o la compasión. ¿Tú crees que todo esto evolucionará y que al final cambiará la sociedad por fin para siempre? Creo que sí. Me parece que hay una transformación que ya está en marcha. La vemos en varios países. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, Illinois por poner un caso, todas las escuelas deben elaborar ahora un plan para el aprendizaje social y emocional de los niños. Del mismo modo que tienen un plan para la lectura o las matemáticas. Tienen que hacerlo por ley. Y en la Columbia Británica, en Canadá, el objetivo de responsabilidad social se considera al mismo nivel que el objetivo de desarrollo académico. En Inglaterra, se reserva un rato cada semana, por lo menos 2 veces por semana, para el desarrollo social y emocional de los niños, como parte del plan de estudios nacional. ¿Y disponemos de los profesores adecuados para Pues sí, eso? la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos formar a los profesores para que lo enseñen bien? No existe ni una sola universidad en el mundo, por lo menos que yo sepa, que exija que los profesores durante su formación reciban clases sobre desarrollo social y emocional. Por no hablar de que muchos profesores, según lo que sabemos en Estados Unidos e Inglaterra, se agotan emocionalmente y acaban quemándose. Creemos que uno de los motivos es que ellos mismos no aprenden muchas de las habilidades sociales y emocionales que pueden ayudar a crear el tipo de cultura en el aula que calme a los niños, les enseñe a llevarse bien entre sí, y a ser más compasivos. Hasta ahora lo que hacíamos con los profesores era presionarlos, muchas veces, para que se centraran únicamente en lo académico, solamente en la lectura, las matemáticas y las ciencias. Y en eso se han convertido, en profesores de lectura, de matemáticas y de ciencias. Pero la mayoría de profesores eligieron la profesión porque querían llevarse bien con los niños. Les gustan los niños y quieren pasar tiempo con ellos, educarlos, prepararlos para la vida. Y conforme se lo vamos permitiendo y les brindamos más habilidades para hacerlo, descubren que disfrutan mucho más enseñando. Por ejemplo, en uno de nuestros proyectos hemos trabajado con profesores para enseñar un plan de estudio a los niños sobre emociones y autocontrol. Y hemos descubierto que los profesores enseñan mejor en un estudio aleatorizado comparado con otros profesores. Enseñan más eficazmente, pero también hemos visto que la conducta de los niños mejora. Y no solamente mejora su conducta, sino también sus habilidades cognitivas. Todo esto va de la mano. Cualquier director de escuela te hablará de los niños que los profesores mandan a su despacho, y no son niños que necesariamente tengan un nivel bajo de inteligencia, pero sí son problemáticos.
son un problema en el aula. Con el tiempo estos niños se volverán más y más difíciles y muchos de ellos dejarán los estudios sin terminar. Sin embargo, los problemas de estos niños no son cognitivos, radican en su capacidad de hacer una cosa muy simple, porque si lo pensamos es simple. Calmarse cuando están alterados, tener buenas amistades y pensar en los sentimientos y las necesidades de los demás. Y conforme vamos enseñando estas habilidades, descubrimos que se pueden enseñar igual que se puede enseñar la lectura o las matemáticas, y vemos que los niños mejoran espectacularmente.